Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos una nueva edición de CNC Matinal. Y hoy viernes 27 de junio, último día de la semana, culmina la presente legislatura. El balance de esta gestión ha sido considerado bastante auspicioso porque se han logrado aprobar normas que van a permitir el desarrollo socioeconómico del país, siendo por supuesto los temas a resaltar el nombramiento de 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, así como finalmente anoche el haber aprobado la nueva ley universitaria. La Central de Noticias del Congreso les estará brindando todos los pormenores de esta jornada. Mi nombre es Perla Villanueva y de inmediato nos vamos con el desarrollo de la información. En primer lugar vamos a contarles entonces que el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de la nueva ley universitaria. La norma en adelante se encargará de la creación y funcionamiento de los centros superiores de estudio. Hay que resaltar que la aprobación de esta norma se produce tras 2 años de debate. Veamos el informe. Señores congresistas, hemos debatido más de 4 días al voto. Estamos en votación. Y 2 años en comisión y 15 años en el Congreso de la República. De esta manera, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, anunciaba el inicio de la votación del proyecto de la nueva ley universitaria que, entre otros aspectos, norma la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las casas superiores de estudio. Durante su exposición, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, dio lectura a las 38 propuestas que fueron incluidas en el documento. El nuevo texto obtuvo 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. El proyecto fue exonerado de la segunda votación, por lo que ahora todo está en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Mora también aclaró que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, supervisará el funcionamiento de los centros superiores de estudios, gozará de autonomía administrativa y presupuestal y no dependerá del Ministerio de Educación, a la cual solo estará adscrita. Nosotros éramos de la idea de que todas tuvieran títulos a nombre propio y después, que conforme acreditaban, se fueran dando el título a nombre de nación. Se ha quedado después de consultar a constitucionalistas que quitarle a las universidades públicas, por ejemplo, el título a nombre de la nación sería un problema. En consecuencia, a todas van a dar el título a nombre de la nación y los incentivos van a estar por el lado tributario, los beneficios tributarios para la acreditación. Previamente se rechazaron varias cuestiones previas, una de ellas destinada a aprobar por separado algunos artículos del texto sustitutorio y otro buscaba postergar la votación. De otro lado, la representación nacional acordó declarar de interés nacional la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna de Choclococha en la región de Huancavelica. La laguna de Choclococha, que se ubica en las provincias de Castro, Virreina y Huaytará, sobre los 4.600 metros sobre el nivel del mar, con una capacidad de 160 millones de metros cúbicos, se comporta como uno de los principales proveedores de recursos hídricos para la región de Huancavelica y para la región Ica. Ello incide en el desarrollo económico local a través del desarrollo de la agricultura y la producción pecuaria, pero también a través del turismo. Presidente, el proyecto materia del dictamen, que contiene 3 artículos, guarda el espíritu de recuperar, conservar, proteger y promover a la laguna de Choclococha. También fija un plazo de 120 días para que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con otros sectores, ejecute un plan de desarrollo turístico en favor de la zona, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y antes de continuar con más noticias, nos detenemos un momento para revisar nuestros titulares del día. Tras 2 años de debate, el Congreso aprobó proyecto de nueva ley universitaria. Decisión fue saludada por integrantes de la Comisión de Educación. Aprueban informe final del grupo de trabajo encargado de analizar los impactos ambientales, deforestación y minería ilegal. Facultan a entidades estatales a contratar a pensionistas con discapacidad a fin de cumplir tareas de seguridad ciudadana. Congreso y organismos electorales suscribieron convenio denominado Alianza por la Democracia, con miras a los próximos comicios. Comité de Damas del Congreso organizó feria Arte Hecho a Mano, con la finalidad de promover trabajos de mujeres artesanas.
7:47 de la mañana y ahora sí vamos a contarles que tras la aprobación de la iniciativa sobre la nueva ley universitaria, las reacciones en el Parlamento Nacional, por supuesto, no se hicieron esperar. Tenemos las declaraciones de los congresistas Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, y de sus integrantes Rubén Condori y Leonidas Boyama. Veamos. Yo particularmente quiero agradecerles a todos ustedes, a la prensa, a todos los señores congresistas, algunos de acá están presentes, que hemos luchado en forma pertinaz, terca, porque creíamos desde un principio que esta ley, así como sacamos la ley de la reforma magisterial en la educación básica regular, también era importante sacar esta ley de la reforma universitaria. Hemos recogido más de 38 sugerencias, es decir, hemos cambiado algunas que a lo mejor podían ser muy exigentes, porque lo único que nos ha acompañado es una ley exigente para la calidad, para que nuestros muchachos no sean estafados en la educación. Después de esto solamente queda en manos del Ejecutivo y creo que hay esa voluntad política, porque sin el apoyo del Ejecutivo, también hay que decirlo, no hubiera sido posible sacar esta ley. El esfuerzo ha sido muy grande, el presidente ha tenido el mérito de recoger diversas iniciativas, también ha tenido el mérito de ser perseverante, terco en esta cruzada porque ha habido fuerte oposición. Para mí significa un grandísimo avance, porque ahora con esta nueva ley cualquier profesor no puede ser autoridad, tiene que tener los estudios correspondientes. Cualquier profesional no puede entrar a la universidad, tiene que tener la calificación correspondiente. Y también ya no va a ser la permanencia así como siempre, es decir, no pasa nada en la universidad, tiene que haber una supervisión, una fiscalización continua. Contentos, satisfechos, porque un trabajo que emprendimos hace 2 años, el día de hoy ha tenido resultados favorables. En los últimos 10 años, el Congreso de la República ha intentado sacar una nueva ley universitaria de acorde a la globalidad, pero lamentablemente, pues, por fuerzas, a veces por fuerzas oscuras y mezquinas, se ha obstaculizado siempre que se apruebe una ley universitaria. Pero el día de hoy creo que el Congreso da una muestra de responsabilidad ante todo el país y ha sacado adelante esa ley universitaria. Y al final de la sesión plenaria del día de ayer, el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, clausuró la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2013-2014. Agradeció el apoyo recibido por la representación parlamentaria durante su gestión, que permitió alcanzar los consensos para lograr una eficiente gestión, según lo manifestó, así como también la aprobación de importantes leyes y acuerdos que requiere el desarrollo del país, como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y los directores del Banco Central de Reserva. Tenemos los detalles. Señoras y señores congresistas de la República, hace un año, al iniciar la gestión de esta mesa directiva, anunciamos a ustedes nuestro compromiso de construir la unidad del Congreso en la diversidad. Por ello, nos empeñamos en lograr un espacio fértil para que los grupos parlamentarios puedan manifestar y adoptar acuerdos, muchos de ellos de enorme trascendencia para el desarrollo de las sesiones plenarias, la priorización de temas de urgencia y la conformación de consensos firmes para sacar adelante iniciativas legislativas de trascendencia para nuestros compatriotas. Por ello, no debe extrañarlos que en el último año el 43% de las leyes de este Parlamento fueron aprobadas por unanimidad. Es necesario que con la misma vehemencia y pasión con la que defendemos nuestras posiciones, también tengamos la inteligencia para concertar y consensuar y finalmente derrotar a aquellas fuerzas que, careciendo de mandato popular, se permiten atacar al primer poder del Estado aprovechando los eventuales desencuentros. Nos propusimos también mejorar la imagen del Congreso. En esta línea de acción se han hecho esfuerzos sustanciales para informar y comunicar mejor al ciudadano a una señal renovada en contenidos de canal de televisión del Congreso, y se ha sumado un novedoso sistema de radio online y un mayor desarrollo en redes sociales vía Internet, buscando masificar
a través de medios tecnológicos modernos, el mensaje de la actividad parlamentaria. Es rescatable también el hecho de que se viene ejecutando con cronistas parlamentarios acreditados un diplomado gracias al convenio suscrito con la Universidad Nacional Federico Villarreal, con el propósito de dotar a los profesionales de la comunicación con mejores herramientas para la valoración de nuestro trabajo parlamentario. Debo anunciar al Pleno que antes de concluir la gestión de esta mesa, estaremos dando otro paso importante en el fortalecimiento de nuestro Congreso, presentando una propuesta integral y profesional para el relanzamiento de nuestra imagen institucional, propuesta que hay que reconocer ha sido trabajada con mucha seriedad por el vicepresidente Iberico, con un equipo de profesionales de primer nivel. Finalmente, prometimos recuperar credibilidad y protagonismo en la agenda pública. Esta mesa directiva, gracias al esfuerzo de todos los congresistas, fue capaz de saldar una deuda que parecía imposible al lograr el consenso para seleccionar y elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional y a los 3 miembros del Banco Central de Reserva. Creo además que están sentadas las bases, pues lo hemos demostrado en la práctica que consenso se puede lograr para que pronto se pueda elegir al defensor del pueblo. Y quiero anunciar un hecho que también es histórico. La Organización de Estados Americanos privilegió la diplomacia de ejecutivos y se olvidó de la diplomacia congresal. Y por ello, gracias a gestiones que se han hecho en la OEA en Washington, se ha logrado que el Perú sea sede a mediados del mes de julio del primer encuentro de presidentes de los poderes legislativos de países que conforman la Organización de Estados Americanos. Tenemos el compromiso de asistencia hasta la fecha de más de 15 presidentes del Congreso, de presidentes del Congreso de España y Francia y de destacados congresistas de muchos países. Este es un hecho inédito en la diplomacia en América Latina. Con gusto, congresista Chávez, vamos a cursar las invitaciones porque el encuentro se va a realizar a mediados del mes de julio y estamos seguros que nos va a honrar con su presencia. Quiero también resaltar el trabajo de nuestros presidentes de comisiones ordinarias. A lo largo del periodo anual de sesiones tuvimos 663 sesiones de comisiones, 663, por cerca de 1.400 horas de diálogo y debate, 53 sesiones del Pleno por más de 400 horas de debate parlamentario, 11 reuniones de la Comisión Permanente, 16 del Consejo Directivo y 78 de la Mesa Directiva. En este contexto, es importante recordar que hace pocas semanas se materializó un pleno exclusivamente para ver los temas de lucha contra la corrupción con resultados totalmente positivos. En el control parlamentario al Ejecutivo se realizaron 2 investiduras de gabinetes, varias interpelaciones al ministro de Estado, 5 interpelaciones de ministros al Pleno para informar y 100 invitaciones a los ministros de Estado a las comisiones. Creo que el Congreso ha cumplido con su función de control. A lo largo del año, 482.000 ciudadanos participaron del mejorado portal del Congreso, 73.000 visitantes, sobre todo jóvenes y escolares, que gozaron de las visitas guiadas al Congreso, y 7.000 participaron a través de Internet en los cursos a distancia. Por vez primera, en convenio con el Centro de Altos Estudios Nacionales,
se han hecho maestrías en administración pública en algunas regiones del país, auspiciadas en parte por el Congreso de la República. Estamos avanzando en cuanto a la infraestructura. Hemos reacondicionado y puesto en valor la antigua Casa Virreinal de las 13 Monedas y con ello reinaugurado el Museo de la Cultura Afroperuana. Y quiero saludar a dos congresistas, al congresista Gastayudí y a la excongresista Marta Moyano, que pusieron todo su esfuerzo para que se haga justicia en un tema de inclusión social. Quiero anunciar también que gracias a nuestras gestiones hemos logrado adquirir a título gratuito un terreno frente al local del hospicio que colinda con el edificio Haya de la Torre y con el edificio que se va a inaugurar Santos Atahualpa pronto, al servicio del Congreso de la República. No quiero finalizar sin agradecer a los miembros de la mesa directiva, a la vicepresidenta Monte, al vicepresidente Luna y en especial al congresista Iberico. Un demócrata carta cabal, proactivo en el trabajo y que ha sido sustento fundamental para que con todos los problemas esta mesa pueda arribar a buen puerto. Señores congresistas, hemos actuado respetando el derecho de todos. Hemos sido cautos en respetar el derecho de todas las bancadas, democráticos en los debates, pues creo que así debe ser el Congreso de la República. Muchas gracias, señores congresistas, porque muy a pesar que han estado cansados luego de 2 días de arduo debate, han escuchado este discurso que lo único que quiere transmitirles es el cariño y agradecimiento a todos ustedes en la lucha por consolidar a este poder del Estado. Declaro clausurada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2013-2014. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Se levanta la sesión. 8 en punto de la mañana aquí en CNC Matinal. Es momento de revisar nuestros titulares del día. Tras 2 años de debate, el Congreso aprobó proyecto de nueva ley universitaria. Decisión fue saludada por integrantes de la Comisión de Educación. Aprueban informe final del grupo de trabajo encargado de analizar los impactos ambientales, deforestación y minería ilegal. Facultan a entidades estatales a contratar a pensionistas con discapacidad a fin de cumplir tareas de seguridad ciudadana. Congreso y organismos electorales suscribieron convenio denominado Alianza por la Democracia, con miras a los próximos comicios. Comité de Damas del Congreso organizó feria Arte Hecho a Mano con la finalidad de promover trabajos de mujeres artesanas. Y antes de continuar con el desarrollo de las noticias aquí en CNC Matinal, vamos a presentarles nuestra pregunta para el día de hoy en el Twitter. Ahí la tenemos. El Pleno del Congreso aprobó la nueva ley universitaria. ¿Cree que mejorará la educación superior? Las respuestas las recibimos en hashtag respuesta CNC como todos los días. Esperamos sus opiniones durante la presente jornada informativa. Ahora sí, vamos a ir con otras noticias, porque la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el informe final del grupo de trabajo encargado de analizar los impactos ambientales, deforestación y minería ilegal, que coordina el legislador Eduardo Naya. Tenemos todos los detalles.
Al sustentar el informe, el legislador Eduardo Nayap concluyó que existe una falta de coordinación y articulación entre las instituciones del Estado encargadas del proceso de formalización de la minería artesanal e informal. Propuso una autoridad minera que regule el incremento de concesiones otorgadas sin control, toda vez que ello genera una superposición entre zonas arqueológicas, áreas naturales o comunidades indígenas. Nayap consideró fundamental elevar los estándares de protección ambiental frente a la extracción minera y recoger información concreta sobre las zonas de explotación ilegal. Finalmente fueron aprobados los informes referidos a la problemática de tierras de la comunidad nativa Yagua Nueva Vida en el distrito de Punchana, región Loreto, y el de seguimiento a la implementación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa, informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Y las instituciones estatales, como los gobiernos regionales, las municipalidades, entre otras dependencias gubernamentales, quedaron facultadas para contratar a pensionistas con discapacidad a fin de cumplir tareas de seguridad ciudadana. Así lo precisa la iniciativa legislativa que aprobó la Comisión de Inclusión Social. Tenemos la nota. La iniciativa aprobada amplía los beneficios de la Ley 30026, que faculta la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional a los que se les permitirá percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. El espíritu inicial de la ley, dándole una muy rapidísima lectura del proyecto original 1984, es por razones altruistas, de justicia, etcétera, de inclusión, favorecer y beneficiar a los pensionistas con discapacidad. En la sesión, que fue la última del periodo anual 2013-2014, el congresista Giancarlo Bacchelli informó respecto al avance de su grupo de trabajo encargado del seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas y del marco normativo encaminado a asegurar las condiciones de igualdad y los derechos de las personas con discapacidad. Hemos ya debatido y además acordado el seguimiento y cumplimiento de la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, la Ley 29973, teniendo como, digamos, eje central de esta propuesta la cuota laboral del sector público. Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y como ya es costumbre, al finalizar la legislatura, las diferentes comisiones ordinarias presentan los balances de su gestión. Es por ello que ahora les presentamos la segunda parte de la entrevista realizada al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaunde. El legislador, en su balance de gestión, indicó que fue todo un acierto el haber realizado sesiones descentralizadas en Madre de Dios y en las ciudades fronterizas con Brasil. Tenemos sus declaraciones. Nuestro propósito fue, al desplazarnos con varios miembros de la comisión y con el equipo técnico de la comisión, para entrevistarnos en ese momento con el encargado de la presidencia de la región de Madre de Dios, con todos los alcaldes de la zona, con los alcaldes provinciales y con los alcaldes distritales de la zona. Luego nos desplazamos desde Madre de Dios por carretera, pasando por Iberia, nos desplazamos hasta Iñapari. Tanto en Iberia como en Iñapari sostuvimos reuniones con las autoridades y con la población. Tuvimos una reunión en Iñapari de 4 horas. Examinamos algunas instalaciones como el Centro de Atención Médica Provincial. Escuchamos las quejas de los pobladores y también por carretera nos desplazamos a la frontera del Brasil, cruzamos la frontera del Brasil y conversamos con el alcalde de Asís, que es la población más cercana a Iñapari, e igualmente conversamos con el secretario de Seguridad del estado de Acre, que es el estado brasileño vecino a la región de Madre de Dios. ¿Por qué hicimos eso? Porque queríamos atender las quejas, las inquietudes y en alguna forma tratar de resolver las necesidades de los diversos
de los pobladores. Vimos también que había algo de problemas en el pase fronterizo porque había una cola excesiva de camiones. La carretera está siendo utilizada, como es lógico, fundamentalmente por camiones, y esos camiones van y vienen del Brasil, y algunos incluso vienen de Bolivia, que atravesando ciertas trochas carrozables que tenemos en la frontera con Bolivia. Ahí hay una problemática muy diversa, desde gente que viene de Haití y que pasan a la frontera brasileña y que muchas veces son engañados por estos llamados coyotes. Eso es un aspecto que tenemos que ver. Gente no solo de Haití, sino también gente de algunos países africanos, no sé si de Ghana o de Guinea o de Nigeria, que vienen a pasar la frontera por ahí, y eso en realidad el Perú un punto de tránsito para el Brasil. Y además hay aspectos educativos que son muy importantes, aspectos médicos que son muy importantes. Nosotros por ejemplo, pudimos comprobar que en la provincia de Iñapare hay una población escolar de algo más de 2.600 alumnos que se reparten en educación inicial, primaria y secundaria. Incluso hay alrededor de 100 de alumnos en institutos técnicos superiores. Existe educación, existe presencia del Estado, hay muy pocos alumnos en el lado brasileño, la deserción es baja. Sin embargo, debo decir con absoluta franqueza que la calidad de la educación deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no se les paga determinadas bonificaciones a los maestros y entonces hay una reluctancia, una reticencia, una renuencia de los mejores maestros de trabajar en estas zonas de frontera. Y eso se manifiesta en una pérdida y en un menoscabo de la calidad educativa. Y en alguna medida también eso ocurre con los servicios de salud. Otro aspecto que habría que tomar en cuenta es el fluido eléctrico. Madre de Dios, Puerto Maldonado está conectado con la central de Sangabán. La electricidad llega a Madre de Dios, llega a Puerto Maldonado y es en términos generales es un servicio que es aceptable, pero tiene interrupciones y tiene lo que se llama oscilaciones. Y estas oscilaciones generan muchos problemas a los pobladores. De otro lado, se está haciendo un proyecto, o creo que ya está prácticamente hecho, de interconexión eléctrica entre Madre de Dios e Iñapare. Eso mejorará el servicio eléctrico en esas dos localidades. Para mí lo ideal sería mejorar la línea de alta tensión que conecta Sangabán con Puerto Maldonado y quizás extenderla a Iberia y a Iñapare, por lo menos esta Iberia, para que ahí se extienda a Iñapare. En esa forma estaríamos culminando una labor esencialísima de integración eléctrica. Ya tenemos integración vial, la carretera de Cusco a Madre de Dios, a Puerto Maldonado y de Puerto Maldonado a la frontera con Brasil es excelente, lógicamente también es muy buena en el lado brasilero. Tenemos integración vial, pero creo que fallamos en integración educativa y en algo fallamos en integración eléctrica. Y además tienen que mejorarse los servicios de agua y potable. Otro aspecto que yo quiero resaltar de Madre de Dios es la eclosión y el crecimiento muy intenso de turismo en esa zona, que van a hoteles, a lo que ahora le llaman lodges, a lo largo del río Madre de Dios. Estuve en uno de ellos, espléndido, extraordinario. Creo que el turismo está contribuyendo al desarrollo económico de Madre de Dios, pero el látigo
digamos, verdaderamente la lacra de Madre de Dios es la minería ilegal e informal, que se ve quizás no tan notoriamente en Puerto Maldonado, pero sí más al oeste y más hacia el sur. 8 de la mañana con 12 minutos y la vicepresidenta de la República y congresista Marisol Espinosa asistió a la firma del convenio entre la Municipalidad de Sullana y el Banco de Crédito del Perú. El acuerdo busca la ampliación y el mejoramiento del Colegio Jorge Basadre bajo la modalidad de obras por impuestos. Revisemos el informe. El documento fue suscrito entre el alcalde de Sullana, Jorge Camino, y el director de proyectos sociales del Banco de Crédito del Perú, Pablo de la Flor, gracias a la participación de la vicepresidenta de la República y congresista Marisol Espinosa Cruz. Bajo la modalidad de obras por impuestos, la entidad financiera se compromete a construir la ampliación y mejoramiento de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Villa Huangalá, en Sullana, Piura. Este es el segundo colegio que nos comprometemos a refaccionar. Es una obra que va a demorar 7 meses y que va a beneficiar sobre todo a los estudiantes, que van a tener la oportunidad de mejorar sus aprendizajes gracias a las instalaciones de calidad con las que van a contar. Esta es una obra que contempla la construcción de 2 pabellones, de 2 pisos con aulas nuevas, que además incluye una losa deportiva, un auditorio, laboratorio, sala de cómputo. El proyecto beneficiará a 850 alumnos de primaria y secundaria. La inversión llega a los 7.684.000 soles. La infraestructura existente es insuficiente. Los alumnos estudian actualmente en módulos prefabricados. Hoy el centro de educación inicial está por un costado, el centro primario por otro, el secundario por otro lado. Que permita unir a todas las familias en una sola PAFA, que permita unir a todos los profesores en un gran colegio y que visionen el futuro de Huangalá con sus hijos siendo técnicos, siendo profesionales, pero sobre todo sintiéndose realizados. Espinosa Cruz destacó el trabajo del banco en buscar mejorar la calidad de vida de la población, utilizando los recursos destinados al pago del impuesto a la renta. Además, hizo un importante anuncio. Y queremos que nuestros chicos y nuestras chicas estén conectados también, que puedan tener no solamente una educación de calidad, sino que puedan descubrir el mundo desde acá, desde Huangalá, y podamos mostrar también al mundo la belleza y la riqueza de Huangalá. Vamos a venir, vamos a traer un aula virtual. La primera escuela a la que vamos a inscribir van a ser ustedes, Huangalá. Al final de la ceremonia, el director del colegio, Pablo Villar Torres, entregó un presente a Pablo de la Flor. Informó Central de Noticias del Congreso. 8 de la mañana con 15 minutos de aquí en CNC Matinal. Es momento de presentarles nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Usted puede conocer cómo acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía totalmente gratis. Hoy vamos a conocer cómo puede hacer para venir a visitar el Palacio Legislativo y otros ambientes del Parlamento Nacional. Veamos visitas guiadas. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano.
Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Y antes de irnos a una breve pausa, vamos a recordarles la pregunta del día para el día de hoy en nuestro Twitter. Ahí la tenemos. El Pleno del Congreso aprobó la nueva ley universitaria. ¿Cree que mejorará la educación superior? La respuesta al hashtag respuesta CNC, como ya lo saben. Ahora sí, vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya porque ya regresamos con una entrevista a la congresista Verónica Mendoza. Ella ya se encuentra aquí con nosotros. Vamos a conversar sobre la ley de la consulta previa que se debe implementar en el Congreso de la República. Ya volvemos. Regresamos a CNC Matinal porque esta mañana está con nosotros la congresista Verónica Mendoza para conversar sobre un tema bastante importante que aquí en el Congreso ha tomado preocupación de parte de varios legisladores, y es que se está avanzando en el mecanismo de consulta previa de leyes dadas por el Congreso, y precisamente pues la congresista Verónica Mendoza es una de las parlamentarias que viene impulsando esta elaboración de este dictamen. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar acá, congresista. A ti, gracias por la invitación. Bueno, congresista, queríamos que nos explique por qué, si bien es cierto tenemos la ley de la consulta previa desde el año 2011 y el Ejecutivo la viene implementando al momento de realizar los proyectos en las comunidades indígenas, pero queda como un vacío, porque aún falta que el Congreso también tenga este mecanismo al momento de la dación de leyes, ¿no es cierto? En efecto, Perla, como tú bien recordabas, este Congreso de la República aprobó por unanimidad, además, en agosto del 2011, hace ya más de 2 años, pronto 3, la ley de consulta previa, que establecía en buena cuenta que todos los proyectos, políticas, leyes, normas que afecten derechos de pueblos indígenas deben ser previamente consultados con estos.
y hemos venido al Congreso de la República exigiéndole al Poder Ejecutivo que implemente la consulta previa, y ya felizmente estamos empezando, con todas las dificultades del caso, a implementar la misma, ¿no? En el caso de proyectos de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Lotes petroleros que están siendo consultados con pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Pero, en contraparte, el Congreso de la República, que fue quien aprobó la norma, no está cumpliendo con consultar lo que debería, es decir, leyes, proyectos de ley que afecten derechos de pueblos indígenas. Y una de las razones es porque no tenemos, como sí tiene el Poder Ejecutivo, un reglamento, es decir, un procedimiento claro de cómo consultamos, a quién consultamos, en cuánto tiempo consultamos, quién consulta dentro del Congreso, y eso es lo que estamos proponiendo dentro de la Comisión de Pueblos, Andinos. Exacto, ¿no? Ambiente y Ecología. Entendemos que además de su propuesta existen otras dos propuestas de la congresista Marisol Pérez Tello y del congresista Eduardo Nayab, que precisamente es para poder elaborar este dictamen, este texto que a su vez recoja también los aportes de estas organizaciones indígenas. En efecto, ya los tres congresistas proponentes hemos establecido un diálogo y llegado a algunos puntos de consenso sobre cómo debiera ser el procedimiento, pero además hemos iniciado todo un proceso de diálogo con organizaciones indígenas de nivel nacional, para que desde el principio de la elaboración de este reglamento podamos también incorporar sus preocupaciones y que nuestro reglamento tenga legitimidad, ¿no? Y no ocurra lo que ocurrió en determinado momento con el Ejecutivo, que se generaron una serie de suspicacias, desconfianzas, por la natural desconfianza, valga la redundancia, que existe aún entre Estado y pueblos indígenas. En ese sentido le quería preguntar, ¿qué piensan ellos de estas propuestas? ¿Están de acuerdo? ¿Han hecho algunos aportes? Por supuesto que sí. En términos generales, sobre el hecho de que el Congreso de la República tiene que consultar a los pueblos indígenas las normas que pudieran afectarlos, están totalmente de acuerdo, porque además es lo que establece la ley de consulta y lo que establece el convenio 169 de la OIT. Es decir, el Congreso de la República en realidad está en falta, está incumpliendo una norma de rango constitucional. Sobre ese punto hay consenso total. Sobre el procedimiento ya hemos llegado a puntos de consenso sobre el hecho de que, por ejemplo, quien implementaría muy concretamente el proceso de consulta previa sería la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología, sobre el hecho, por ejemplo, de que la consulta propiamente dicha se realizaría entre la primera y segunda votación en el Pleno del Congreso, consenso, por ejemplo, entre respecto a que el plan de consulta previa, es decir, el plan que establece en cuánto tiempo se consulta, dónde se consulta, a qué pueblo se consulta, ese plan lo haríamos lo construiríamos de manera conjunta entre Congreso de la República y organizaciones indígenas para que pueda implementarse de la manera más fluida posible. Entonces ya hay puntos de consenso, lo que nos falta definir es ya el dictamen, ¿no? La propuesta final, redactarla y aprobarla. Yo no sé si nos dé tiempo en esta legislatura, hubiera sido bueno, pero en todo caso empezando probablemente la próxima, y podamos ya implementar la consulta previa, probablemente del proyecto de ley que vino del Poder Judicial de Coordinación Intercultural de Justicia, ¿no? Sí, que es un proyecto de ley que apunta a definir los mecanismos de coordinación entre la justicia ordinaria, es decir, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y la justicia indígena. Exacto, la justicia especial, rondera, indígena, ¿no? Para que haya fluidez, coordinación, articulación entre estos dos mecanismos de justicia. Le quería preguntar algo, ¿y hay algún punto en el que las organizaciones indígenas no estén de acuerdo o que quisieran que también se tenga en cuenta en este dictamen, en esta propuesta? En la medida en que hemos venido incorporando sus preocupaciones y sus propuestas, hoy por hoy, digamos, en el ámbito de la Comisión de Pueblos no hay mayor controversia. Sí estamos conscientes de que va a ser un poco más difícil quizás exponer la propuesta a los otros congresistas, puesto que en la Comisión de Pueblos Indígenas tenemos, digamos, ya cierta sensibilidad, conocimiento respecto a esta temática, pero quizás en otras comisiones otros congresistas puedan ver esta propuesta con algo de resistencia, porque lo cierto es que va a significar, eso es importante asumirlo, para el Congreso de la República un enorme desafío, ¿no? Un despliegue logístico, ¿no? Audiencias descentralizadas, sí, claro. Probablemente tengamos que capacitar intérpretes, traductores, ¿no? Para que las comisiones, ¿no? En los equipos técnicos de las comisiones. Exacto, los pueblos indígenas puedan realmente expresarse en función de su lengua, su cultura. También va a significar para nosotros todo un proceso de
¿cómo decirlo?, de apertura intercultural, ¿no? Poder entender de los pueblos indígenas su realidad, sus aspiraciones, su problemática en toda su dimensión. Entonces, no va a ser un proceso fácil, de eso estamos perfectamente conscientes, y quizás a algunos pueda generarles algún nivel de resistencia, pero en el fondo lo que está en juego es que al haber un verdadero proceso de diálogo, lo que garantizamos es que las normas que emite este Congreso realmente beneficien a los pueblos indígenas, realmente garanticen sus derechos, les garanticen un desarrollo sostenible, una vida sana, que nuestras normas no las elaboremos pues entre las cuatro paredes de nuestros despachos, sino que realmente respondan a sus demandas, ¿no? Esto va a significar un cambio en la ley del Congreso, en el reglamento del Congreso, y cuál sería esta segunda etapa o de aquí en adelante en el camino que esta propuesta va a tomar. ¿Cuál es el segundo paso de aquí? En efecto, lo que queremos es que se modifique el reglamento del Congreso, ¿no?, que es la ley que rige al Congreso, ¿no es cierto?, para que ya el procedimiento quede institucionalizado, ¿no?, y no esté sujeto a la voluntad de los legisladores de turno, sino que ya quede como una norma establecida. Entonces, ya habiendo llegado a un consenso entre los tres congresistas proponentes, ya esperamos que la Secretaría Técnica de la Comisión pueda presentar un proyecto de dictamen en las próximas semanas. No sé si nos dé el tiempo para aprobarlo en esta legislatura, pero si no, en todo caso, confiamos en que iniciando la próxima, en agosto, máximo septiembre, ya tengamos definida la propuesta, definido el procedimiento y pueda aprobarse en el Pleno del Congreso. Congresista, y en tanto que no existe esto todavía en el Parlamento Nacional, ¿qué problemas han surgido con la inexistencia pues, de un mecanismo de consulta previa al momento de dar las leyes? Lo que nos ha obligado a hacer es a retener varios proyectos de ley que afectan derechos de pueblos indígenas, porque no podemos promulgarlos, aprobarlos ni promulgarlas estas leyes si es que no han sido previamente consultadas. Estaríamos incumpliendo con nuestro propio mandato legal, ¿no?, de consultar las leyes, y estaríamos incumpliendo con el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional. Entonces, hoy por hoy no podemos emitir normas que afecten derechos de pueblos indígenas sin que hayan sido consultadas. Entonces, lo que hemos hecho es retener, aguantar algunas leyes mientras definimos este procedimiento para luego poder consultarlas, y eso obviamente está entorpeciendo nuestro trabajo. Así que urge que ya aprobemos este mecanismo, definir cómo vamos a consultar y empujar todas estas normas que, dicho sea de paso, buscan beneficiar a las comunidades indígenas. Ahora, que afectan negativa o positivamente. O positivamente. ¿No? En efecto, Perle, qué importante lo que tú señalas, ¿no?, porque se ha un poco malentendido el concepto de afectación, ¿no?, y en el propio Poder Ejecutivo a veces dicen, no, pero esto no hay que consultarlo porque no afecta, no les hace daño, y esa no es la idea. La idea de la consulta es que todo aquello que tenga un impacto, sea cual fuere, en la vida de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, nativas, sea consultado. Y para ilustrar un poco por qué es tan importante esto, Perla, me gustaría contarte en 30 segundos una anécdota. Bueno. Esto fue en un viaje con la congresista Perestello también al pueblo Cucama, en Loreto, en el que se trataba de una comunidad nativa que está en una zona inundable, al borde de un río, ¿no? Entonces, durante varios meses del año, el caudal del río sube y se inunda gran parte de la población. Y por eso es que la gente construye, ¿no?, sobre pilotes, ¿no?, eleva sus casas, cosa que cuando el río crece no hay mayor problema. Pero va el Estado y construye una escuela, pero la construye, Perla, a ras del suelo. Resultado, la mayor parte de los meses del año, la escuela se inunda y los niños no pueden asistir a clases. ¿Y esto por qué, Perla? Porque fue el Estado, con buena intención seguramente, pero implementó algo sin haberlo consultado, sin haber dialogado con las comunidades. Y las autoridades de ahí de la sin zona. Haberse percatado de que eso que iban a implementar no iba a tener ningún efecto. Y sí, pues, hoy por hoy tenemos en la comunidad nativa 2 de Mayo una escuela que se inunda la mitad del año, ¿no? Y esto revela la necesidad de que el Estado consulte, coordine, dialogue con los pueblos indígenas para que sus políticas públicas, sus normas, sus proyectos puedan realmente beneficiarlos. Congresista, y tal vez ahora que estamos hablando de esto, es momento para que la ciudadanía pueda comprender y lo tenga muy en cuenta. ¿Qué es la ley de la consulta previa? ¿Qué significa la ley de la consulta previa? Perla, esto deviene del hecho de que el Estado reconoce, cuando se escribe el convenio 169 de la OIT, que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. ¿Por qué? Se entiende que ellos, pueblos indígenas, estuvieron aquí, en el territorio peruano, para nuestro caso,
antes de que se constituyera el propio Estado peruano. Ellos nos preexisten, vivían en este territorio, producían en él, crecían, soñaban, etcétera, en ese territorio, antes de que el propio Estado peruano se constituyera. Entonces, y además, por el hecho de que tienen una relación especial con su territorio, ¿no? Una relación digamos, su supervivencia depende estrechamente de su territorio y de lo que su territorio produce, pero además su supervivencia cultural, ¿no? Porque hay un vínculo inclusive espiritual con su territorio. Entonces, consultarlo significa reconocer que tienen derecho a definir su propio proyecto de vida, tienen derecho a definir sus propias expectativas y el Estado tiene el deber de incorporarlas, ¿no? Y no pretender el Estado de manera unilateral que puede saber qué quiere, qué necesita o qué no necesita. Todo, o sea, el Estado, todo el Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales, gobiernos locales. Porque esto es importante recordarlo, en la ley de consulta previa que aprobamos se establece que no son solo los ministerios o el Congreso el que debe consultar, sino también gobiernos regionales y gobiernos locales. Y déjame decirte, Perla, que sí hay algunos gobiernos regionales que han empezado este proceso de implementación de la consulta, han empezado un acercamiento más directo con sus pueblos indígenas, y esto sin lugar a dudas va a significar un desarrollo más sostenible, una democracia más intercultural en nuestro país. Congresista, y volviendo a todo este trabajo que ustedes están realizando para poder preparar este texto, este dictamen, ¿no? Y poder sacar este mecanismo de consulta previa también para acá, para el Congreso. ¿Tienen más reuniones de aquí en adelante con organizaciones indígenas y, bueno, con entidades que tengan que ver con el tema, tengo entendido? En efecto, en las próximas semanas vamos a concluir una serie de reuniones con las organizaciones indígenas. Estamos convocando también al Ministerio de Cultura, a la Defensoría del Pueblo, para recoger también sus propuestas, sus críticas, sus aportes y su aprendizaje, puesto que en el Ejecutivo ya se ha empezado a implementar la consulta, que nos cuenten ellos también un poco qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Pero también, Perla, permíteme, quería recordar, hace poco hemos conmemorado, recordado los 5 años del famoso Baguazo. Y habría que recordar que este conflicto lamentable que devino en la muerte de varios compatriotas nuestros, indígenas, policías, civiles, devino justamente de que el Estado en ese momento promulgó normas, en este caso decretos legislativos, pero normas al fin de cuentas, que no fueron consultadas con los pueblos indígenas y que afectaban a sus territorios, que afectaban a los recursos naturales que se encontraban en ellos. Y eso nos muestra justamente la necesidad de implementar estos mecanismos de consulta para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, a veces no se entiende muy bien, pero cómo una ley puede afectar a un pueblo indígena. El caso del Baguazo nos muestra claramente cómo es que esto ya se dio inclusive, y al no haberse implementado la consulta devino en un conflicto con un triste desenlace, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar justamente con estos mecanismos de diálogo, consulta, participación. Queda de aquí en adelante entonces, congresista, a la próxima legislatura, me imagino, porque la Comisión Permanente no lo puede ver, ¿no? No creo, no. Yo creo que en todo caso lo que vamos a tratar de hacer es en esta legislatura tener ya la propuesta concluida y que en la próxima legislatura los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente puedan ya aprobarla. Muy bien, congresista, le agradecemos mucho por haber estado esta mañana con nosotros conversando estos temas y bueno, en cualquier momento está invitada usted por acá. Muchas gracias, estaremos volviendo. Muchas gracias, buenos días. Era la congresista Verónica Mendoza, entonces, con quien conversábamos sobre este trabajo que viene realizando en la Comisión de Pueblos Andinos para implementar la ley de la consulta también aquí en el Congreso al momento de dar las leyes. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con CNC Matinal. Los dejamos con la agenda de actividades para el día de hoy en el Congreso de la República.
la información en CNC Matinal. Los adolescentes mayores de 14 años tendrán atención oportuna en los establecimientos públicos o privados en caso de gestación temprana y de infecciones por contagio sexual. Así lo acordó la Comisión de Salud del Parlamento. Revisemos los detalles. La iniciativa detalla que los adolescentes mayores de 14 años pueden acceder a información sobre enfermedades de transmisión sexual y de métodos anticonceptivos. La atención en caso de gestación temprana y de infecciones por contagio sexual se hará en los consultorios para adolescentes. Durante el debate, la congresista Rosa Mavila dijo que 13 de cada 100 peruanas adolescentes han sido madres entre los 15 y 19 años. El tema suscitó un prolongado debate debido a posiciones discordantes de los parlamentarios. El desconocimiento adolescente de información sobre métodos anticonceptivos. El embarazo adolescente, señor, existe pues, en el Perú existen alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad y son el 21% de la población nacional. Según la ENDE 2011, el 13.5% de madres es adolescente. Que pueden acceder a la información sobre enfermedades de transmisión sexual, así como a la información y acceso a métodos anticonceptivos. E incluso, presidente, dijimos algo adicional, que podrían acceder también a los consultorios de adolescentes para su control prenatal. Cosa que, por ejemplo, lo hacemos en el Hospital Loaiza. Adolescente que viene, va a consultorio de adolescentes y se atiende su control prenatal para lo que es adolescencia. La sesión, que estuvo dirigida por su vicepresidente el parlamentario César Irupaía Montes, también aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo con carácter urgente que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral sobre atención de salud recíproca entre pobladores del Perú y de la República del Ecuador. La necesidad de modificarla porque al parecer un gran número de ciudadanos ecuatorianos que ingresan anualmente al Perú no estarían siendo atendidos en los establecimientos de salud públicos de nuestro país al no poder acreditar su calidad migratoria, la misma que solo se acredita con la presentación de su documento de identidad. Finalmente, el grupo de trabajo aprobó un texto sustitutorio de 2 proyectos que modifica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y dispone la atención de la salud materna y perinatal en los sistemas de seguridad social y el Seguro Integral de Salud, SIS. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. 8:47 de la mañana aquí en CNC Matinal, y a esta hora es momento de repasar las principales noticias del Parlamento. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de la nueva ley universitaria. La norma en adelante se encargará de la creación y funcionamiento de los centros superiores de estudios. Hay que resaltar además que la aprobación de esta norma se produce tras 2 años de debate. Veamos el informe. Señores congresistas, hemos debatido más de 4 días al voto. Estamos en votación. Y 2 años en comisión y 15 años en el Congreso de la República. De esta manera, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, anunciaba el inicio de la votación del proyecto de la nueva ley universitaria que, entre otros aspectos, norma la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las casas superiores de estudio. Durante su exposición, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, dio lectura a las 38 propuestas que fueron incluidas en el documento. El nuevo texto obtuvo 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. El proyecto fue exonerado de la segunda votación, por lo que ahora todo está en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Mora también aclaró que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, supervisará el funcionamiento de los centros superiores de estudios, gozará de autonomía administrativa y presupuestal y no dependerá del Ministerio de Educación, a la cual solo estará adscrita. Nosotros éramos de la idea de que todas tuvieran títulos a nombre propio y después, de conforme acreditaban, se fueran dando el título a nombre de nación. Se ha quedado después de consultar a constitucionalistas que quitarle a las universidades públicas, por ejemplo, el título a nombre de la nación sería un problema. En consecuencia, a todas van a dar el título a nombre de la nación y los incentivos van a estar por el lado tributario, los beneficios tributarios para la acreditación. Previamente se rechazaron varias cuestiones previas, una de ellas destinada a aprobar por separado algunos artículos del texto sustitutorio y otro buscaba postergar la votación.
De otro lado, la representación nacional acordó declarar de interés nacional la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna de Choclococha en la región de Huancavelica. La laguna de Choclococha, que se ubica en las provincias de Castro, Virreina y Huaytará, sobre los 4.600 metros sobre el nivel del mar, con una capacidad de 160 millones de metros cúbicos, se comporta como uno de los principales proveedores de recursos hídricos para la región de Huancavelica y para la región Ica. Ello incide en el desarrollo económico local a través del desarrollo de la agricultura y la producción pecuaria, pero también a través del turismo. Presidente, el proyecto materia del dictamen, que contiene 3 artículos, guarda el espíritu de recuperar, conservar, proteger y promover a la laguna de Choclococha. También fija un plazo de 120 días para que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con otros sectores, ejecute un plan de desarrollo turístico en favor de la zona, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y tras la aprobación de la iniciativa sobre la nueva ley universitaria, las reacciones en el Parlamento Nacional no se hicieron esperar. Tenemos las declaraciones de los congresistas Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, y de sus integrantes Rubén Condori y Leonidas Guayama. Veamos. Yo particularmente quiero agradecerles a todos ustedes, a la prensa, a todos los señores congresistas, algunos de acá están presentes, que hemos luchado en forma pertinaz, terca, porque creíamos desde un principio que esta ley, así como sacamos la ley de la reforma magisterial en la educación básica regular, también era importante sacar esta ley de la reforma universitaria. Hemos recogido más de 38 sugerencias, es decir, hemos cambiado algunas que a lo mejor podían ser muy exigentes, porque lo único que nos ha acompañado es una ley exigente para la calidad, para que nuestros muchachos no sean estafados en la educación. Después de esto solamente queda en manos del Ejecutivo, y creo que hay esa voluntad política, porque sin el apoyo del Ejecutivo, también hay que decirlo, no hubiera sido posible sacar esta ley. El esfuerzo ha sido muy grande, el presidente ha tenido el mérito de recoger diversas iniciativas, también ha tenido el mérito de ser perseverante, terco en esta cruzada, porque ha habido fuerte oposición. Para mí significa un grandísimo avance, porque ahora con esta nueva ley cualquier profesor no puede ser autoridad, tiene que tener los estudios correspondientes. Cualquier profesional no puede entrar a la universidad, tiene que tener la calificación correspondiente. Y también ya no va a ser la permanencia así como siempre, es decir, no pasa nada en la universidad, tiene que haber una supervisión, una fiscalización continua. Contentos, satisfechos, porque un trabajo que emprendimos hace 2 años, el día de hoy ha tenido resultados favorables. En los últimos 10 años, el Congreso de la República ha intentado sacar una nueva ley universitaria de acorde a la globalidad, pero lamentablemente, pues, por fuerzas, a veces por fuerzas oscuras y mezquinas, se ha obstaculizado siempre que se apruebe una ley universitaria. Pero el día de hoy creo que el Congreso da una muestra de responsabilidad ante todo el país y ha sacado adelante esa ley universitaria. Ahora vamos a recordarles nuestra pregunta para el día de hoy en la red social, en el Twitter, ahí la tenemos. El Pleno del Congreso aprobó la nueva ley universitaria. ¿Cree que mejorará la educación superior? Las respuestas al hashtag respuesta CNC. Las esperamos sus opiniones en el transcurso de la presente jornada informativa. Y ahora sí, vamos a contarles que el presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola Peñaranda, anoche, al concluir la sesión plenaria, clausuró la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2013-2014. Agradeció el apoyo recibido de la representación parlamentaria que permitió, según dijo, alcanzar todos los consensos para lograr una eficiente gestión, así como la aprobación de importantes leyes y acuerdos que requiere el desarrollo del país, como por ejemplo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y los directores del Banco Central de Reserva. Veamos. Señoras y señores congresistas de la República, hace un año, al iniciar la gestión de esta mesa directiva, anunciamos a ustedes nuestro compromiso de construir la unidad del Congreso en la diversidad. Por ello,
nos empeñamos en lograr un espacio fértil para que los grupos parlamentarios puedan manifestar y adoptar acuerdos, muchos de ellos de enorme trascendencia para el desarrollo de las sesiones plenarias, la priorización de temas de urgencia y la conformación de consensos firmes para sacar adelante iniciativas legislativas de trascendencia para nuestros compatriotas. Por ello, no debe extrañarlos que en el último año el 43% de las leyes de este Parlamento fueron aprobadas por unanimidad. Es necesario que con la misma vehemencia y pasión con la que defendemos nuestras posiciones, también tengamos la inteligencia para concertar y consensuar y finalmente derrotar a aquellas fuerzas que, careciendo de mandato popular, se permiten atacar al primer poder del Estado aprovechando los eventuales desencuentros. Nos propusimos también mejorar la imagen del Congreso. En esta línea de acción se han hecho esfuerzos sustanciales para informar y comunicar mejor al ciudadano a una señal renovada en contenidos de canal de televisión del Congreso y se ha sumado un novedoso sistema de radio online y un mayor desarrollo en redes sociales vía Internet, buscando masificar a través de medios tecnológicos modernos el mensaje de la actividad parlamentaria. Es rescatable también el hecho de que se viene ejecutando con cronistas parlamentarios acreditados un diplomado gracias al convenio suscrito con la Universidad Nacional Federico Villarreal con el propósito de dotar a los profesionales de la comunicación con mejores herramientas para la valoración de nuestro trabajo parlamentario. Debo anunciar al Pleno que antes de concluir la gestión de esta mesa, estaremos dando otro paso importante en el fortalecimiento de nuestro Congreso, presentando una propuesta integral y profesional para el relanzamiento de nuestra imagen institucional, propuesta que hay que reconocer ha sido trabajada con mucha seriedad por el vicepresidente Iberico, con un equipo de profesionales de primer nivel. Finalmente, prometimos recuperar credibilidad y protagonismo en la agenda pública. Esta mesa directiva, gracias al esfuerzo de todos los congresistas, fue capaz de saldar una deuda que parecía imposible al lograr el consenso para seleccionar y elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional y a los 3 miembros del Banco Central de Reserva. Creo además que están sentadas las bases, pues lo hemos demostrado en la práctica que consenso se puede lograr para que pronto se pueda elegir al defensor del pueblo. Y quiero anunciar un hecho que también es histórico. La Organización de Estados Americanos privilegió la diplomacia de ejecutivos y se olvidó de la diplomacia congresal. Y por ello, gracias a gestiones que se han hecho en la OEA en Washington, se ha logrado que el Perú sea sede a mediados del mes de julio del primer encuentro de presidentes de los poderes legislativos de países que conforman la Organización de Estados Americanos. Tenemos el compromiso de asistencia hasta la fecha de más de 15 presidentes del Congreso, de presidentes del Congreso de España y Francia y de destacados congresistas de muchos países. Este es un hecho inédito en la diplomacia en América Latina. Con gusto, congresista Chávez, vamos a cursar las invitaciones porque el encuentro se va a realizar a mediados del mes de julio y estamos seguros que nos va a honrar con su presencia. Quiero también resaltar el trabajo de nuestros presidentes de comisiones ordinarias. A lo largo del periodo anual de sesiones tuvimos 663 sesiones de comisiones, 663, por cerca de 1.400 horas de diálogo y debate, 53 sesiones del Pleno por más de 400 horas de debate parlamentario, 11 reuniones de la Comisión Permanente,
16 del Consejo Directivo y 78 de la Mesa Directiva. En este contexto, es importante recordar que hace pocas semanas se materializó un pleno exclusivamente para ver los temas de lucha contra la corrupción con resultados totalmente positivos. En el control parlamentario al Ejecutivo se realizaron 2 investiduras de gabinetes, varias interpelaciones al ministro de Estado, 5 interpelaciones de ministros al Pleno para informar y 100 invitaciones a los ministros de Estado a las comisiones. Creo que el Congreso ha cumplido con su función de control. A lo largo del año, 482.000 ciudadanos participaron del mejorado portal del Congreso, 73.000 visitantes, sobre todo jóvenes y escolares, que gozaron de las visitas guiadas al Congreso, y 7.000 participaron a través de Internet en los cursos a distancia. Por vez primera, en convenio con el Centro de Altos Estudios Nacionales, se han hecho maestrías en Administración Pública en algunas regiones del país, auspiciadas en parte por el Congreso de la República. Estamos avanzando en cuanto a la infraestructura. Hemos reacondicionado y puesto en valor la antigua Casa Virreinal de las 13 Monedas y con ello reinaugurado el Museo de la Cultura Afroperuana. Y quiero saludar a 2 congresistas, al congresista Gastayudí y a la excongresista Marta Moyano, que pusieron todo su esfuerzo para que se haga justicia en un tema de inclusión social. Quiero anunciar también que gracias a nuestras gestiones hemos logrado adquirir a título gratuito un terreno frente al local del Hospicio que colinda con el edificio Aya de la Torre y con el edificio que se va a inaugurar Santos Atahualpa pronto, al servicio del Congreso de la República. No quiero finalizar sin agradecer a los miembros de la mesa directiva, a la vicepresidenta Monte, al vicepresidente Luna y en especial al congresista Iberico. Un demócrata carta cabal, proactivo en el trabajo y que ha sido sustento fundamental para que con todos los problemas esta mesa pueda arribar a buen puerto. Señores congresistas, hemos actuado respetando el derecho de todos. Hemos sido cautos en respetar el derecho de todas las bancadas, democráticos en los debates, pues creo que así debe ser el Congreso de la República. Muchas gracias, señores congresistas, porque muy a pesar que han estado cansados luego de 2 días de arduo debate, han escuchado este discurso que lo único que quiere transmitirles es el cariño y agradecimiento a todos ustedes en la lucha por consolidar a este poder del Estado. Declaro clausurada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2013-2014. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Se levanta la sesión. Llegamos a la parte final de este noticiero, pero antes de irnos vamos a revisar sus preguntas en el Twitter para el día de hoy. La pregunta fue: ¿el Pleno del Congreso aprobó la nueva ley universitaria? ¿Cree que mejorará la educación superior? Tenemos ahí entonces ya las opiniones. Carlos Pozo dice: al fin se podrá brindar una verdadera educación superior. Ojalá esto se refleje a corto plazo. Joseph Remaul dice: como todo en el mundo, tiene cosas buenas y malas. Esta ley no es la excepción.
Katy Yema dice, sería buena idea si no hubiesen propuesto crear la superintendencia, que es en buen romance el ministerio. Margot dice, por supuesto que sí, esto va a elevar la calidad de educación en el país, a mayor exigencia, mayor esfuerzo, menos mediocridad. Fernanda Gutiérrez dice, no me parece, esto va a perjudicar a muchísimos alumnos que estudian en universidades que hoy serán dadas de baja. Y Pedro Cárdenas dice, será más costoso el poder profesionalizarse, pueden reglamentar que los costos para titulación no sean tan altos. Esta fue entonces la última opinión para el día de hoy del Twitter, pero seguimos esperando sus respuestas durante toda la presente jornada informativa. Ahora sí, es momento de despedirnos, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes, los dejamos con los titulares. Tras 2 años de debate, el Congreso aprobó proyecto de nueva ley universitaria. Decisión fue saludada por integrantes de la Comisión de Educación. Aprueban informe final del grupo de trabajo encargado de analizar los impactos ambientales, deforestación y minería ilegal. Facultan a entidades estatales a contratar a pensionistas con discapacidad a fin de cumplir tareas de seguridad ciudadana. Congreso y organismos electorales suscribieron convenio denominado Alianza por la Democracia, con miras a los próximos comicios. Comité de Damas del Congreso organizó feria Arte Hecho a Mano con la finalidad de promover trabajos de mujeres artesanas.